Vamos a compartir la palabra. Muy bien. Hemos venido estudiando Hebreos y ya estamos por finalizar. Estamos en el último capítulo, así es que en los últimos metros hay que meterle el mayor fuerza, ganas y entusiasmo para terminar la carrera bien. Y ya casi vamos a estar terminando esta carta a los Hebreos. Muy bien, vamos a estar mirando el capítulo 13, verso 17. Creo que hoy alcanzamos a compartir solamente un versículo. ¿Ya todos ubicados en Hebreos 13? Verso 17 dice así la palabra de Dios: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Aquí hay una parte bien importante que el escritor a los Hebreos está haciendo énfasis, y es la sumisión. La sumisión. Y aquí se nos está animando a que estemos sujetos a los líderes eclesiales, y particularmente aquí habla de los pastores. Ahora, nuestra sumisión no es solamente a nuestros pastores, sino también a través de las autoridades que Dios ha establecido. Incluso Dios pone a veces líderes paganos para que nosotros podamos estar sujetos a ellos. El mismo apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, en el capítulo 13, versículo 1, dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Pero para nosotros, los creyentes, el gobierno más importante es el gobierno que viene de parte de Dios. ¿Y cómo viene ese gobierno de parte de Dios a nuestras vidas? A través de hombres que son guiados y controlados por el Espíritu Santo de Dios. Un día el Señor va a ser el gobernador de toda la tierra, pero hasta que se dé ese día, Dios ha establecido a través de su iglesia a hombres fieles que sean los encargados precisamente de gobernar su iglesia. Y por eso es que la sumisión a estos hombres es sujetarnos a Dios, es estar sujetos a Dios. ¿Por qué? Porque los pastores y los líderes cristianos pues están representando realmente a Dios. En el Nuevo Testamento a los líderes de la iglesia se les llama de diferentes maneras. Se les llama ancianos, o se les llama también presbíteros o supervisores u obispos. Todos estos títulos son intercambiables, pero las funciones que ellos realizan son los mismos. Y Dios ha ordenado a estas personas, a estos hombres maduros, para que gobiernen su iglesia aquí en la tierra hasta que el Señor Jesucristo regrese. Fijémonos que cuando el apóstol Pablo junto con Bernabé ellos iban en sus viajes misioneros, ellos establecían en cada lugar donde ellos estaban ancianos. Miremos lo que dice allá Hechos capítulo 14. Hechos capítulo 14, verso 23. Dice: después que les designaron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. También el apóstol Pablo le dice a su discípulo Tito que establezca también él ancianos en la iglesia. Y en Tito capítulo 1, veamos Tito capítulo 1, versículo 5. Por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad, como te lo mandé. Así que en cada congregación que se establecía en este nuevo pacto, a través de este Nuevo Testamento, se establecían hombres para que gobernaran su
iglesia. ¿Cuál era la función de ellos? Pues alimentar y guiar al rebaño, como dice Hechos también, capítulo 20, versículo 28. Hechos 20, 28. Tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. Los pastores, los líderes eclesiales están encargados tanto de alimentar como guiar a todos los fieles, a todo el rebaño. Pero es triste a veces ver que en muchas congregaciones actualmente los que dirigen no son los pastores, sino la misma congregación. Y esto no es bíblico. La palabra del Señor a través de este Nuevo Testamento ordena que sean los líderes que Él ha escogido, que Él ha llamado para que gobiernen su iglesia. Lógicamente no deben ser personas que sean tiranos, sino personas que se puedan gobernar también a sí mismos y gobernar para la gloria de Dios. Por eso aquí el autor nos está diciendo: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Cómo lo debemos hacer? Con humildad, con mansedumbre, en obediencia. A veces, mis amados hermanos, vemos allá al pastor simplemente como una figura nomás, y vamos y a la iglesia y entramos y salimos, pero no tenemos a veces ninguna relación con él. Cuando los pastores, los líderes son los que están encargados y están con la responsabilidad de cuidar de la vida de cada uno de los hermanos. En Tito capítulo 2, el apóstol Pablo, miremos lo que le dice a él. Tito 2:15 dice: esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te desprecie. Es apacentar la grey de Dios. Como dice también el apóstol Pedro, miremos ahí en su primera carta, primera de Pedro, capítulo 5, versos 2 y 3. Pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por avaricia ni dinero, sino con sincero deseo. Tampoco como teniendo señorío sobre los que os han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. O sea, los pastores y los siervos de Dios, los ancianos, son siervos que van a estar trabajando bajo el señorío de Cristo. Por eso allá en el versículo 4, miremos lo que dice el versículo 4, dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona inmarcesible de gloria. Servimos como pastores bajo el señorío del príncipe de los pastores, que es el Señor Jesucristo. Ahora, los líderes y los pastores debemos gobernar con amor, con humildad, ¿sí? Y aquellos que están bajo la autoridad y bajo el cuidado de ellos, pues deben someterse también en amor y humildad. Miremos lo que dice Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Versículos 12 y 13. Dice: pero os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen en el Señor y os instruyen, y que los tengáis en muy alta estima con amor por causa de su trabajo. Vivid en paz los unos con los otros. Es una indicación que se le da a la iglesia. ¿En qué estima nosotros tenemos a las personas que están trabajando en la obra del Señor? ¿Los estamos amando? ¿Los estamos estimando? ¿Los tenemos en alto honor? Es lo que la palabra de Dios está diciendo. Miremos lo que el Señor Jesús también
Dice allá en Juan capítulo 13, Juan 13, 20. Juan 13, 20. Dice, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Cuando nosotros recibimos a un siervo del Señor, estamos recibiendo al Señor. Es lo que dice ahí el Señor Jesucristo. Cuando un hombre ha sido encargado de dirigir una iglesia, como cristianos nosotros debemos ¿qué? Someternos, debemos estar obedientes. Y eso equivale a someternos a Cristo, a someternos al señorío de Cristo, o sea, el ser obedientes a Él. Ahora, cuando no hay líderes que son llenos de la presencia del Señor, que no están gobernando bien, se presentan problemas en la iglesia, se presenta desunión en la iglesia y cualquier cantidad de problemas surgen en las iglesias. Tristemente hemos tenido testimonios de muchos hombres que se hacen llamar pastores, pero que están en el pastorado autonombrados y con intereses totalmente ajenos a la gloria de Dios. Intereses económicos, intereses de gobierno, de dominio e intereses aún de aprovecharse sexualmente de muchas personas. Y eso es una desgracia para la iglesia y es una desgracia para el título de líderes o de pastores, porque eso no debe ser así. Estas personas realmente no son pastores, no han sido llamados por Dios, se han autonombrado. Ahora, como pastores y como líderes tenemos la responsabilidad delante de Dios. ¿Cuál es nuestra responsabilidad de cuidar, de estar pendientes del bienestar de la congregación? Dice que la palabra que ellos velan por nuestras almas como quienes tienen que dar cuenta. O sea, el ser líder y el ser pastor es una responsabilidad muy grande, mis amados hermanos. Eso no se puede tomar de manera ligera. Vemos el caso, por ejemplo, de Pablo. Pablo tenía un corazón pastoral. Su preocupación permanente era por el bienestar espiritual de los hermanos. Miremos lo que dice Segunda de Corintios capítulo 12, verso 15. Y yo muy gustosamente gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré por vuestras almas. Si os amo más, ¿seré amado menos? Él estaba entregando su vida al servicio de sus hermanos, al servicio de los discípulos, al servicio de la iglesia. El apóstol Juan también es otro caso. Miremos lo que dice en su tercera carta. Juan dice, no tengo mayor gozo que este, oír que mis hijos andan en la verdad. La alegría más grande que puede experimentar un pastor es ver que los discípulos están caminando con Cristo. Están creciendo en el conocimiento de la verdad. Están dando fruto en sus vidas y están compartiendo el evangelio a otras personas. Pero una de las tragedias, yo diría una de las desgracias más tristes que le puede sobrevenir a un pastor es ver que la gente no responde, que después de años de estar enseñando, de estar cerca a las personas, trabajando supuestamente en las vidas de las personas, estas personas finalmente no creen. Estas personas no responden al liderazgo espiritual, no se someten, no obedecen y hacen lo que tristemente, vulgarmente se dice, se les da la gana. Eso sí es muy, muy triste. ¿Por qué tenemos que nosotros, como siervos del Señor, sujetarnos a nuestros pastores? Primero porque el Señor lo manda. Dios lo ha estipulado, Dios lo ha ordenado de esta manera. Pero también para que los pastores puedan servir con alegría. Miremos lo que dice la palabra, para que lo hagan, ¿con qué?
con alegría y no quejándose. ¿Cuántos pastores se quejan por causa de los dolores y los sufrimientos que les causa las ovejas? Porque se dan directrices, se lleva a las personas a que conozcan la palabra, que sean obedientes a la palabra, y muchas veces las personas hacen todo lo contrario. Se está demostrando que no hay sumisión, que no hay obediencia. Pero cuando una persona hace la voluntad de Dios, cuando una persona crece en el conocimiento del Señor, eso produce mucha alegría en el corazón del pastor. Es como el caso de los padres. Cuando nuestros hijos son obedientes, cuando nuestros hijos caminan en la sabiduría del Señor, se han instruido en la palabra, han seguido las directrices del Padre, generalmente esos hijos van a triunfar. Esos hijos van a salir adelante. ¿Y qué experimenta un padre en esas condiciones? Gozo, alegría. ¡Qué bueno! El tiempo de formación, 14, 15, 20 años que estuvimos con ellos, están dando fruto. Qué bueno que pueden enfrentar la vida con decisión, conociendo los principios de la palabra del Señor. Así es que esa alegría que produce también en el corazón del pastor es una motivación para seguir adelante. Ahora, como cristianos, no nos sometemos a nuestros pastores de mala gana, porque es que toca. ¿Qué vamos a hacer? Toca someternos. No, la sumisión no es de mala gana. Cuando nos sujetamos es de buena voluntad. Lo hacemos voluntariamente. ¿Para qué? Para que los ancianos, para que los pastores puedan experimentar alegría en el trabajo que ellos realizan a diario. Puedan estar gozosos, se está viendo el fruto de lo que se ha sembrado. Ahora, no se descarta que en las congregaciones también se encuentren estas personas que son tercas, que son caprichosas. También se va a encontrar ese tipo de personas. Cuando no hay un sometimiento adecuado a la autoridad de Dios, cuando no hay obediencia a la palabra de Dios, ¿qué produce en el corazón del pastor? Produce dolor, tristeza, ¿cierto? Desagrado. Ahora, fíjese que Dios nos envió para ministrar al pueblo, para compartir la palabra, para enseñar al pueblo con gozo y con alegría. Y aquí la palabra que utiliza, esa palabra quejándose, quiere decir como un gemir interno, como un dolor interno, que a veces solamente conoce el pastor o a veces su familia y Dios, y nadie más. Fijémonos que la falta de sumisión es una actitud de orgullo, una actitud egoísta, una actitud voluntariosa que quiere hacer lo que la persona quiere. Y realmente, mis hermanos, a veces a muchas personas ni siquiera se dan cuenta de eso ni les interesa, porque no han entendido lo que Dios quiere. En la palabra encontramos un caso muy diciente, y es el caso del profeta Jeremías. El profeta Jeremías, él conocía bien lo que es la queja que producía en el corazón un pueblo rebelde, un pueblo terco, un pueblo obstinado. Lo llamaban el profeta llorón. Fijémonos cuál fue la promesa que Dios le dio a él cuando el Señor lo llamó. La vemos allí en el primer capítulo del libro de Jeremías. Vayamos allí. Jeremías capítulo 1. Versículos 18 y 19. He aquí yo te he puesto hoy como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, declara el Señor, para librarte. Tenaz, estaba en contra de ¿quién? De toda la clase política,
de toda la clase eclesial y del mismo pueblo. En contra de todos. Todos se oponían al mensaje que Jeremías traía. Pero juntos no pudieron, porque la palabra dice, el Señor lo libró. Pero miremos lo que dice el versículo 1 del capítulo 9. ¿Quién me diera que mi cabeza se hiciera aguas y mis ojos fuentes de lágrimas para que yo llorara día y noche por los muertos de la hija de mi pueblo? Aún a pesar de que Dios era su fortaleza y todo, en su corazón había tristeza, había dolor, había queja. El pueblo moría por causa de su misma maldad y no querían poner atención a lo que el profeta les estaba diciendo. La palabra dicen que eran adúlteros. Miremos lo que dice el versículo 2 y 3 del mismo capítulo. ¿Quién me diera en el desierto un albergue de caminantes para dejar a mi pueblo y alejarme de ellos? Porque todos ellos son adúlteros, una asamblea de traidores, tienden su lengua como su arco, la mentira y no la verdad prevalece en la tierra, porque de mal en mal proceder y a mí no me conocen, declara el Señor. Y Jeremías pasó toda su vida, hermanos, en medio de ese pueblo, de ese tipo de pueblo, el pueblo de Dios, pero el pueblo de Dios estaba viviendo en esta condición. Y eso trajo angustia, trajo dolor, trajo queja, trajo sufrimiento al corazón de Jeremías, algo que ni siquiera Dios pudo evitarlo. Muy bien. Ahora, tampoco el Señor Jesucristo se libró de esa situación. Fijémonos que cuando Satanás no pudo derrotarlo allí en el desierto, cuando tuvo que enfrentar a los escribas y a los fariseos, él expresó también una queja contra el pueblo. Miremos lo que dice allá Lucas 13:34. Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? Wow. ¿Cómo estaría el corazón del Señor Jesús al ver su propio pueblo que lo rechazó? Muy bien. Ahora, mis hermanos, el apóstol Pablo también les habla a los hermanos que estaban allí en Corinto y los exhorta, los reprende, porque había muchos problemas en la iglesia. Había gente que no se sujetaba, había gente que hacía lo que quería, gente que quería seguir viviendo en pecado. Y esa gente le causó muchos dolores y muchas lágrimas al apóstol Pablo. Pero también hubo congregaciones donde el apóstol Pablo se pudo gozar y alegrar con los hermanos. Una de esas congregaciones se encontraba en Filipos, cuando le escribe su carta a los filipenses, aunque ya habían dos hermanitas que la tenían casada, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Quiénes eran? Evodia y Sintic. Pero a pesar de eso, él está exaltando el compromiso de sus hermanos, de sus discípulos. Miremos lo que dice allá en el capítulo 2, Filipenses capítulo 2, versos 17 y 18. Dice, pero aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me regocijo y comparto mi gozo con todos vosotros. Y también vosotros, os ruego, regocijaos de la misma manera y compartid vuestro gozo conmigo. Había una iglesia que era obediente, una iglesia que era sumisa, una iglesia en la cual el apóstol Pablo podía gozarse y alegrarse de los frutos que él estaba viendo
en esta iglesia. Otra de las iglesias también era la que se encontraba en Tesalónica. Miremos lo que dice la primera carta a los tesalonicenses. Tesalonicenses, capítulo 2, versos 19 y 20. Dice, porque ¿quién es nuestra esperanza o gozo o corona de gloria? ¿No sois vosotros en la presencia de nuestro Señor Jesús en su venida? Pues vosotros sois nuestra gloria y nuestro gozo. Wow, Pablo está agradecido con Dios por estos creyentes, mis hermanos. Gracias, ustedes son motivo de gozo, ustedes son motivo de alegría. Nos gozamos. Y miremos qué dice el verso 3, el capítulo 3, verso 10. Primera Tesalonicenses 3:10. Según oramos intensamente de día, de noche y de día, que podamos ver vuestro rostro y que completemos lo que falta a vuestra fe. Quería estar con ellos, quería compartir con ellos. Ellos estaban dispuestos cada vez a recibir la palabra del Señor. Qué bueno poder pastorear unas iglesias así, ¿no? Debe ser una dicha para el pastor pastorear iglesias así. Ahora, eso no significa de que los pastores, que los líderes espirituales sean infalibles, ¿sí? Y sean perfectos. Estamos hechos de la misma materia. Todavía seguimos siendo carne, todavía seguimos siendo humanos, todavía nos acecha el pecado, las tentaciones, pero aún así, ¿sí? Si hay algún hermano, algún pastor o algún líder eclesial que ha caído en pecado, hay que restaurarlo, como dice el apóstol Pablo en su primera carta a Timoteo. Miremos lo que dice primera de Timoteo, capítulo 5, verso 19. Dice, no admitas acusación contra un anciano a menos de que haya 2 o 3 testigos. Y a los que continúan en pecado, repréndelos en presencia de todos para que los demás tengan temor de pecar. Entonces, mis amados, tenemos que restaurar. Dios quiere que su pueblo tenga esa actitud de entrega, de servicio, de sumisión, de obediencia con sus pastores, con sus ancianos. Miremos nuevamente, Primera Tesalonicenses, capítulo 5, verso 12. Dice, pero rogamos, hermanos. El apóstol Pablo está rogándole a sus hermanos que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen en el Señor y os instruyen. Ahora, tristemente no todos se dejan instruir. Los que no se dejan instruir pues no son discípulos, son simpatizantes. No podremos tampoco decir que sean cristianos, porque una persona que no ha sido discipulada pues no es discípulo. Y el Señor vino a ser, fue discípulos y nos mandó a nosotros los pastores y a cada uno de nosotros ir y hacer discípulos, no simplemente oidores, no simplemente creyentes, sino discípulos. Y como discípulos debemos tener y reconocer a los que trabajan para eso, a los que están a nuestro lado, a los que nos quieren instruir, formar, llevar a conocer cada día más la palabra del Señor y al Señor mismo. Y el versículo 13 dice, y que los tengáis en muy alta estima. Muy alta estima con amor. ¿Me aman? 3 hermanos, amén, gloria a Dios. Dice, por causa de su trabajo, por causa de su trabajo.
Mis amados hermanos, el trabajo de ser pastor, de ser líder espiritual, no es nada fácil. Y hoy el sistema del mundo está haciéndole más difícil todavía la labor al pastor. Hoy ya no se puede aconsejar a una persona homosexual, porque si no dicen que eso va en contra de las leyes que quieren aprobar a nivel mundial y encabezados en el presidente de los Estados Unidos, de que no se pueden hacer esas terapias de reconversión. Mire, para Dios no hay nada imposible. Nada imposible, mi hermano. Dios lo puede absolutamente todo. Y nosotros como siervos del Señor tenemos que hablar la verdad en contra del sistema del mundo, en contra de todo lo que el mundo está queriendo establecer y ya está establecido en muchos lugares, en muchos países. Muy bien. Ahora, tenemos que cada uno revisar si realmente en nuestro corazón es un corazón sujeto y obediente, o es un corazón donde se alberga la rebelión. Es que yo no quiero esto, es que a mí no me parece esto, es que yo hago esto, ¿por qué tengo que hacer lo que el pastor dice? ¿Por qué tengo que ir a la reunión de varones? Yo estoy ocupado, olvídese. Y uno dice, oiga, entonces, ¿qué es lo que hay en esos corazones? ¿Por qué tengo que llegar el domingo temprano? ¿Por qué tengo que estar en las clases de discipulado, en las iglesias en casa? ¿Por qué? No me parece y no tengo tiempo. Mi hermano, ese es un corazón totalmente rebelde, un corazón que está en rebelión, no solamente con el pastor y la congregación, sino está en rebelión con el Señor y se está engañando a sí mismo. Y eso lo que causa es que esa persona no crezca. Esa persona se convierte en un estorbo para el crecimiento también de los otros hermanos. Evita que las otras personas aprendan también. ¿Qué produce eso? Esterilidad. Se muere. Amargura espiritual. Raíces de amargura. Revisemos cada uno, mis amados, nuestros corazones. Revisemos cuál es nuestra actitud ante las autoridades que Dios ha establecido. ¿Estamos nosotros produciendo queja en el corazón de ellos? ¿Estamos siendo instrumentos en las manos de Dios para que la iglesia sea una iglesia obediente a la palabra del Señor? Una iglesia que camina en santidad. Cuando no sucede eso, ¿qué es lo que está diciendo aquí la palabra? En el final de ese versículo 17 de capítulo 13 de Hebreos, ¿qué dice? Porque esto no os es provechoso, esto no os es provechoso. Cuando no tenemos un espíritu obediente, cuando no tenemos un espíritu amoroso, Dios no se agrada de eso. Y producimos queja y dolor en el corazón y en la vida de nuestros pastores. Somos instrumentos de alegría, de gozo para nuestros líderes eclesiásticos, para nuestros pastores, o somos causa de tristeza, de dolor. Miremos lo que dice Filipenses. Filipenses 2, 18. Y también vosotros os ruego regocijaos de la misma manera. Si hay gozo en el corazón del pastor, hay gozo en medio de la iglesia. Y compartid vuestro gozo conmigo. Es retroalimentación. No va a haber un pastor feliz si no hay una congregación feliz. Y no hay una congregación feliz si la congregación no es obediente y se sujeta. Y tampoco va a haber una congregación feliz si el pastor no es un pastor conforme al corazón de Dios, que también está sujeto a Cristo. Tenemos, mis amados, que mirar nuestros corazones, mirar realmente si estamos siendo esos instrumentos que Dios ha colocado en la iglesia para edificación. Estamos siendo piedras vivas, estamos siendo edificados y construidos cada uno de nosotros.
Pero ¿realmente estamos permitiendo que el pastor haga su labor en cada una de nuestras vidas? ¿O aparecemos por ahí cada 2 o 3 meses y pensamos que somos miembros de la iglesia? Fíjese que ahorita la pandemia hizo una colada. Dios puso el sedazo en medio de su iglesia. Dios puso el sedazo en medio de la iglesia. Y los que quedaron, quedaron. Gente que a pesar de las dificultades, que a pesar de los problemas, permanecen ahí fieles al Señor. ¿Y los demás? ¿Y los demás? ¿Dónde estaba el compromiso? ¿Dónde estaba la sumisión? ¿Dónde estaba la obediencia? ¿Dónde estaban las palabras, pastor, te amo? ¿No los volvimos a ver? Ni amaban al pastor, ni amaban a la congregación, y tampoco amaban al Señor. Gracias a Dios por eso. Gracias a Dios por eso. Porque el Señor va depurando a su iglesia, va limpiando a su novia. Dice la palabra que Él se entregó para purificarla, para limpiarla, para presentársela a sí mismo como una iglesia santa, una iglesia gloriosa, sin mancha y sin contaminación. Y que cada uno de nosotros, mis amados hermanos, podamos ser esos instrumentos en las manos del Señor, para bendición del pastor y para bendición de la iglesia. Que cada uno seamos esos instrumentos y que lo podamos manifestar. No es solamente decirle, pastor, cuánto te amo, no, es ser obedientes, mis amados. Es ser diligentes con lo que nos corresponde hacer. Es amar al Señor, es buscar su palabra, es crecer en el conocimiento de Él. Es cada día parecernos más y más a la imagen del Señor Jesucristo. Así que tenemos una tarea por delante. Tenemos una tarea por delante. Amén. ¿Cuál es? Sujetarnos a nuestros pastores, amar a nuestros pastores, ser obedientes a la palabra que ellos dan, para que eso produzca gozo y alegría en los corazones de nuestros pastores. Y eso va a traer beneficio para cada uno de nosotros y para la iglesia del Señor. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tú has establecido, Señor, aquí en la tierra líneas de gobierno y de autoridad que vienen de parte de ti. Y es el caso, Señor, de los pastores y cada uno de los líderes eclesiásticos. Rogamos, Señor, que nuestro corazón sea un corazón humilde y sumiso, que podamos nosotros sujetarnos a ellos, porque tú los has encomendado con una labor de gobernar, de dirigir, de apacentar tu preciosa iglesia, la Grey de Dios. Danos gracia y sabiduría para que seamos instrumentos en tus manos, causando gozo en sus corazones, causando alegría, y para que el trabajo que ellos, Señor, realizan pueda ser ese trabajo que se vea en frutos en las vidas de cada uno de tus hijos y de tus siervos. Hoy te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.